Pensamiento psicoanalítico, Estanislao Zuleta. Introducción. Muchos de los problemas del desarrollo del psicoanálisis proceden de los errores de Freud, de sus tendencias neuróticas. ¿Por qué en el caso del psicoanálisis un individuo ha marcado con su personalidad una teoría de un modo tan extraordinariamente importante, si eso no se da casi nunca en las ciencias naturales o en las ciencias exactas? Las manías y problemas personales de Einstein probablemente no tengan nada que ver con la física. Estas disciplinas tan mal constituidas que llamamos ciencias sociales, en el sentido de que son el estado de nuestro saber sobre ciertos campos, son solo teorías con algunos aciertos, con algunos principios explicativos, con muy pocas posibilidades de demostración en un sentido riguroso. El hecho de que en torno a ellas sean las discusiones tan exaltadas, de que se dependa tanto de un fundador, es indicativo de que todavía la cosa no está bien constituida en un sentido científico. Cuando una ciencia se constituye más o menos bien, comienza generando sus propios sistemas de demostración. La geometría ya no tiene ninguna dependencia de sus fundadores, y la apelación a ellos es inútil y absurda, pues cualquiera puede demostrar un teorema sin decir que eso es verdad porque lo dijo fulano. En psicoanálisis todavía dependemos mucho de las posiciones, de las dificultades y de los errores de Freud. Las mismas relaciones entre los grupos psicoanalíticos son mucho más neuróticas que otra cosa. Expresa cómo se tratan entre sí, cómo se explotan, cómo se declaran herejes unos a otros, en lugar de discutir posiciones como en un campo científico. Después de casi un siglo de iniciados los trabajos de Freud, el estado actual del psicoanálisis es un conjunto de conocimientos y doctrinas muy poco desarrolladas en un sentido científico, aunque con muy notables avances que han hecho cambiar muchas cuestiones en la mentalidad del hombre. En la literatura, en la filosofía, en las ciencias sociales y hasta últimamente en la lingüística. No quiero decir con esto que no haya allí el acontecimiento mayor del pensamiento humano en el último siglo, sino que su forma de desarrollo no ha llegado ni probablemente vaya a llegar, algunos dicen que tampoco se propone, a una formulación propiamente científica, en el sentido que le damos en el caso de la química o la física. Este tipo de doctrinas, como casi todas las ciencias que tienen por objeto el hombre, las relaciones humanas, la psicología, en este caso el psiquismo y la conducta, tienen el problema de que la resistencia a esta clase de saber son muy diferentes a las que se puedan producir, por ejemplo, para aprender geometría, porque para ello se pone en cuestión precisamente todo lo que uno creía. Para decirlo burdamente, uno no puede estudiar psicoanálisis poniendo entre paréntesis todas sus ideas, sus vínculos familiares, sus afectos y todo lo demás. No puede decir vamos a estudiar psicoanálisis como se puede hacer con la química y seguir siendo. No puede decir vamos a estudiar psicoanálisis como se puede hacer con la química y seguir siendo maometano e irse muy bien con las 4 esposas. Con el psicoanálisis está la cuestión del padre, del deseo, de la infancia, de la constitución misma de un ser deseante y hablante, lo cual hace de ese estudio algo particularmente difícil. Para que no nos hagamos ilusiones sobre lo que pueda ser una cátedra o un seminario de psicoanálisis, hay que recordar a Freud cuando dijo que había descubierto una ciencia que tenía la curiosa particularidad de que solo se podría aprender por medio del sufrimiento personal. El aprendizaje del psicoanálisis no es independiente de un proceso en el que uno mismo se ponga en cuestión. No es independiente de los problemas que uno vive y no puede tener otro objeto que el estudio in vivo de esos mismos problemas. Freud pensó en este problema.
Él creía que la resistencia al psicoanálisis era inevitable y en el fondo sana. No era muy partidario de que no se manifestara esa resistencia, pues tal cosa le parecía sospechosa. Era como una manera de sumarse a una doctrina, en este caso tan de difícil acceso y tan dolorosa personalmente con respecto a las ilusiones que solemos tener de nosotros mismos. Que el hecho de que alguien se acoja sin ninguna reserva es más bien sospechoso de una asimilación maníaca, de una identificación loca, que de un aprendizaje real que necesita vencer las resistencias. Algunos problemas iniciales y lo que de ellos se va desprendiendo se pueden ver en el estudio de Octavio Manoni, que se llama El análisis original. Hay otro muy notable de Didier Anziu que se llama El autoanálisis de Freud, donde muestra y reanaliza los sueños que Freud nos dejó a medio analizar. Los problemas de Freud están también los estudios filosóficos, como el de Laurent Assoun, Epistemología del psicoanálisis, que muestra los problemas teóricos y filosóficos que estaban implícitos en los primeros descubrimientos de Freud. Del mismo lado y las relaciones de Freud con Kant y con los filósofos que él conocía, simplificando un poco la cuestión. El hecho es que Freud se encontraba en un estado de desconcierto muy grande, allá por los años de 1886. Al momento de la muerte de su padre, se afectó demasiado, cosa curiosa, porque estaba muy alejado de él. Porque su padre tenía más de 80 años y era de esperar esa muerte. A Freud le llamó mucho la atención ese dolor tan profundo por una muerte tan esperable y sobre todo de un padre de quien había estado tan alejado. Hay otra serie de problemas. Freud había tenido una formación muy curiosa. Estudió medicina, en gran parte dice él en su autobiografía, para huir de su gran pasión, la filosofía, la especulación, la preocupación por los grandes problemas del origen, para someterse a una norma científica. Las lecturas de su juventud fueron básicamente filosóficas, conocimientos filosóficos griegos en su idioma, literatura latina en su idioma. Aprendió castellano a los 17 años para estudiar el Quijote. Su formación era probablemente humanista, aunque fue formado en la escuela médica y más precisamente como neurólogo. Si bien nunca quiso practicar la medicina sino dedicarse a la investigación, como neurólogo comenzó a hacer algunos estudios sobre el cerebro y el cerebelo. Hizo algunos aportes a lo que entonces se sabía. Pero detrás de esto tenía una formación completamente diferente a una ciencia restringida, de muy poco vuelo. Incluso las cátedras de filosofía que se consideraban esenciales en medicina en otro tiempo habían desaparecido. Por ejemplo, la lógica se suprimió porque la medicina había caído bajo el modelo de la ciencia que en la época realmente servía de paradigma, termodinámica y mecánica. Todo el enfoque neurológico estaba fundado en la experimentación para encontrar problemas cerebrales y nerviosos, en las perturbaciones de la conducta o del habla. Freud escribió un libro sobre la afasia en esa época antes de ser psicoanalista. Sin embargo, hubo un fenómeno que le impresionó mucho y fue el estudio sobre la histeria. Ese problema lo vio en París con Charcot. Consiguió una beca para estudiar con él, que tenía un instituto en el cual se dedicaba a estudiar la histeria básicamente. La histeria era la enfermedad de moda en el tiempo en que Freud inicia su trabajo, es la depresión. Casi toda la consulta que no era por obsesión o por una psicosis era por histeria. Ha evolucionado el sistema capitalista, han evolucionado las neurosis y ha evolucionado el psicoanálisis mismo. La histeria que Freud trataba, descrita bellamente en uno de sus primeros trabajos, Particularidades sobre el ataque histérico, hoy no se encuentra sino en regiones campesinas, en tanto que él la estudiaba en Viena y en París. Estamos por hacer también un tipo de historia de la civilización con nuevos instrumentos, es decir, la historia no solamente de nuestras ideas políticas, sino también de nuestras neurosis.
La historia desafiaba un poco el pensamiento de la época. Este era ya un primer problema para los médicos que no tenían, a diferencia de Freud, una vasta formación filosófica y sobre todo literaria. Freud mismo decía: debo mucho más a los poetas que a toda la psiquiatría junta. Él sabía que su gran deuda era con Dostoyevsky y Shakespeare. Lo que parecía rígidamente científico era una cuestión muy nítida. Todos esos ataques, esos dolores, esas convulsiones, esas zonas del cuerpo que quedan sin sensibilidad, tienen una causa orgánica en el cerebro. Pero si no tienen causa orgánica, se trata de una comedia o de una conducta intencional. Y en ese caso tiene un sentido. Si no, es una conducta intencional y lo que está pasando se debe a razones puramente orgánicas. Entonces hay que averiguar esas causas orgánicas. Era lo que parecía evidente en esa época. Quiero establecer esas posiciones para dejar muy claro todo lo que Freud vino a romper, que una conducta humana tenía sentido si era intencional y voluntaria, si no, no tenía sentido, solamente causas. Desde luego, si uno se mueve espectacularmente porque está conectado a un tomacorrientes, sus movimientos carecen de sentido. Lo que tiene es una causa. En cambio, si va en búsqueda de algo, sus movimientos tienen sentido, una motivación y son intencionales. El hombre no se puede explicar sino por lo uno o por lo otro. Eso estaba implícito. Pero entonces no cabía ya la histeria allí, y no cabía porque resultaba muy fácil demostrar que no era una comedia y que no es que las mujeres fueran particularmente comediantes en la esencia de su ser. Se creía en esa época que la histeria era solo de las mujeres. Histeria viene de histerón, útero. De manera que Charcot y Freud se burlaron cuando proclamaron que a los hombres les daba también el tipo de fenómenos histéricos. Les daba también. El tipo de fenómeno que el mejor actor del mundo podría fingir. Por ejemplo, el fenómeno de la anestesia histérica, de zonas que no responden ni con estímulos eléctricos ni con quemaduras. Había la impresión de que si era orgánica, la histeria, ya que eso no lo podía actuar nadie. La gran histeria produce alteraciones corporales asombrosas. Por ejemplo, la pseudociensis histérica produce un embarazo con suspensión de la menstruación durante meses y meses y crecimiento del estómago. Eso no se puede fingir. Y no es orgánica porque también se pudo descubrir que la hipnosis suprimía todas esas manifestaciones histéricas. No podía entonces ser orgánicas porque con la hipnosis no se estaba cambiando ningún sistema nervioso, ni siquiera químico. Hay más, la histeria era curable en cierto modo por los santos milagrosos, cegueras, cojeras y parálisis histéricas eran curables. La histeria todavía se da, aunque Freud. Un fenómeno, por ejemplo, la histeria de conversión, que en lugar de manifestarse en angustia se manifiesta en conversiones orgánicas como si fueran una enfermedad orgánica. Freud se encontró que la forma dual para explicar la histeria, o es voluntaria la conducta o está determinada orgánicamente, no servía. Él se puso a tratar casos de histeria y procedió con el primer movimiento que inicia el psicoanálisis, el movimiento fundamental, que luego le va a marcar toda su historia hasta hoy, y que consiste en dar la palabra al paciente, pero no para clasificarlo como la psiquiatría, sino para tratar de entender. Freud sospechaba que lo que las histéricas hablaban no era independiente de lo que les estaba ocurriendo. Él empleó primero hipnosis, que suspende los síntomas, pero que ofrece muchos inconvenientes. Por una parte, esos síntomas pueden regresar después. Por otra, no todo el mundo es hipnotizable, ni todo el mundo debe hipnotizar. Es riesgoso en ciertos tipos de psicosis. No era un instrumento viable. Freud comenzó a pensar en el sentido desde otros términos, y ese es un problema decisivo para tratar de psicoanálisis. Lo que no fuera voluntario no podía tener sentido. Así, un discurso tenía sentido si el autor se hubiera propuesto decir algo, pero en ese concepto de sentido
por definición, un sueño no podía tener sentido porque un sueño es algo que nos ocurre sin proponérnoslo. Durante el sueño, el soñante es el espectador y no el autor de lo que está soñando. Rápidamente se ve que los sueños nunca podrían haberse descubierto antes, precisamente porque el pensamiento de la época estaba dominado por esa dualidad en la que ni siquiera podían ser considerados. Freud rompe con esa dualidad para pensar el psicoanálisis. Ese fue su trabajo. Uno lo ve primero en la histeria, cuando comienza a encontrar sentido a los síntomas, se da cuenta que detrás de cada uno de los síntomas hay un acontecimiento olvidado, que si se pudiera recordar cambiaría la situación presente. Así comienza Freud los primeros trabajos sobre la histeria, tratando de ayudar a recordar. Rápidamente se da cuenta que en el relato que le hacen sus pacientes incluyen sueños y comienza a preguntarles por los pasajes de esos sueños que remiten a recuerdos de infancia y otros a otros problemas y los olvida. Se va dando cuenta de que es un prejuicio científico el que los sueños no tengan sentido. Hasta entonces había dos versiones respecto a los sueños. Los que tenían una idea puramente mágica, folclórica, religiosa de los sueños y decían que tenían sentido premonitorio de algo que va a ocurrir. Y los científicos según los cuales el cerebro durante el dormir se desconectaba y producía locamente imágenes que no tenían sentido. Eran dos posiciones polarizadas. La de los que interpretan los sueños, como echar las cartas, o las... Freud pensó que en cierto sentido más bien tenía razón el pueblo, aunque no en un sentido premonitorio, sino en un sentido muy importante para entender los conflictos de una persona. Comienza el trabajo más grande de su vida, en el que funda toda su obra, en la que está el conjunto implícito de su doctrina entera, la interpretación de los sueños. Fue publicada en 1900 y lo que conocemos de la teoría del psicoanálisis viene después. La interpretación de los sueños es el punto fundamental, cambia el método de reflexionar, cambia la idea del sentido mismo de la conducta. La idea de la determinación del hombre por una causa o por una intención, interés y propósito. Freud estableció lo que él llamó la interpretación de los sueños, el lenguaje de los sueños, sus formas simbólicas, la gramática, la lógica de los sueños y todavía hoy la lingüística le debe a su análisis sobre el lenguaje de los sueños 60, 70 años después, porque se encuentran ahí los mecanismos del lenguaje humano. Era una obra muy difícil de escribir. Para poder formular el lenguaje de los sueños había un conjunto tan grande de hipótesis que era muy difícil demostrar una por una en casos, en ejemplos. Es un trabajo que tiene que ver con el psicoanálisis, un modelo de libro moderno que rompe con mecanismos de lectura tradicional de todo orden, incluso con una idea de lenguaje. Por ejemplo, antes de Freud había otra idea del lenguaje que era el medio de comunicación. Hay un emisor que emite un mensaje para un receptor por medio de un código. Al descubrirse que los sueños son lenguaje, resulta que el lenguaje es algo anterior a la comunicación, porque un sueño no se sueña para contarlo, ni se rige por las leyes del lenguaje. Lo esencial del lenguaje no es que se pensaba, un mecanismo codificado convencional para lograr comunicar un mensaje de un emisor a un receptor, sino que hay una especie de lenguaje primordial que está en nosotros ante el que, por decirlo así, estamos hechos y que sigue, sin embargo, las reglas lingüísticas. Lo que les quiero mostrar es el camino que lleva Freud. Rápidamente ha pasado de los síntomas de la histeria a los sueños. Pero hay un movimiento de enriquecimiento, pues los síntomas también se pueden interpretar. Recordemos el trabajo Particularidades sobre el ataque histérico. El viejo ataque histérico que ya no se ve casi nunca. Él lo describe muy bien con sus convulsiones. Este tipo de ataque se dio en otras épocas, por ejemplo, en el siglo XVIII en Francia y en España en formas epidémicas. Conventos enteros se afectaban y era cuando venía el tratamiento religioso.
El ataque histérico ha sido descrito como una doble identidad, lo cual era un paso inmenso, pero muy difícil de entender para explicar la histeria. Una doble identificación, porque el análisis de los provimientos que hace la persona en el momento del ataque deja ver que está escenificando dos personajes en un solo acto, y por eso parece tan ininteligible todo lo que hace, porque son a la vez la violada y el violador los que están luchando con una mano y con la otra, por los que parecen convulsiones y movimientos curiosos. Pero hay una escenificación de dos personajes que implica una doble identificación y un paso inmenso hacia el conocimiento de la histeria. Hay una identificación sexual inconsciente con el otro sexo, muy duramente reprimida, y los fenómenos de una situación histéricamente estructurada. François Perrier, una se caracteriza por una identificación parcial e inconsciente con el padre del sexo opuesto. En el caso de un hombre, con la madre, en el caso de una mujer, con el padre, pero tienen que ser ambas cosas, parcial e inconsciente, porque puede llegar a ser total inconsciente como ciertas formas de homosexualismo femenino y masculino, pero ya eso no es una histeria, sino otro problema. Vea usted. El camino hacia la histeria empezaba a esbozarse con la interpretación de los sueños, y esta empezaba a permitir entender la histeria. Más adelante volveré sobre lo que es una estructura histérica. Primero, quiero hacer un recuento del camino de Freud en cuanto a lo que su pensamiento rompía. Otra cosa es lo que sabemos hoy, por lo demás mucho más que Freud, como es natural, sobre todo en ciertos temas, por ejemplo, sobre los niños. Él no trató sino un sobrino y el hijo de un amigo. Y sobre los psicóticos, él no trató a ninguno. Lo que me interesa no es exponer que Freud ha hecho todo, ni que el psicoanálisis sea Freud, ni que Freud no tenga muchos errores, sino que fue que su pensamiento rompió y permitió ver algo nuevo con respecto a los criterios de la ciencia, de la filosofía y de la psicología de entonces. No había ningún cambio posible, como no lo hay hoy, en psiquiatría, pues esta trata de ver qué le pasa al paciente en la química y en la física del cerebro, ni en psicología, que está viendo motivos, frustraciones y gratificaciones que llevan al sujeto a conducirse así y así. No hay posibilidades de entendimiento alguno, la una con sentidos elegidos y la otra ve mecanismos desconocidos que mueven un cuerpo. Freud no siguió ninguno de esos caminos. Primero siguió el psiquiátrico neurológico y psicólogo propiamente no fue nunca. El psicoanálisis tiene muy poco que ver en la psicología, con todo lo que se ha combatido como explicación psicologista, motivos, hábitos, gratificaciones y frustraciones, el principio de placer-displacer. El psicoanálisis nunca tuvo que ver con eso. Cuando comienza la posibilidad de interpretar los sueños, se establece una simbólica muy compleja, una especie de lenguaje íntimo, símbolos de la muerte, del nacimiento, de la sexualidad, símbolos de todos los elementos del cuerpo, proyectados en el mundo y en los objetos, y una cierta lógica que posteriormente explicaré en forma más clara. Luego, Freud estudió otras cosas que no eran solamente los síntomas neuróticos, los de una neurosis establecida como la obsesión y la histeria, sino que hizo el paso a lo que él llamaba la psicopatología de la vida cotidiana, que es otro de sus primeros libros. Todo esto entre los años 1900 y 1905. Psicopatología de la vida cotidiana. Es inexplicable que podríamos llamar una micropatología. Los olvidos, como los olvidos de nombres propios y sobre todo aquellos cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua, pero es rarísimo que se me haya olvidado. Si siempre lo he sabido, pues una cosa que uno oyó hace mucho tiempo y no le dio ninguna importancia es de otro género. Hay dos tipos de olvido.
el de aquello que simplemente nos ha impresionado, es decir, cada uno de nosotros ha visto 1.000.000 de rostros en su vida y de los cuales ha olvidado casi todos, pero hay otros olvidos que son por el contrario muy dicientes, porque no se debe a que no tenga ninguna importancia lo que se ha olvidado, sino más bien a causa de la importancia que tienen. La psicopatología de la vida cotidiana es un libro supremamente bello donde ofrece cantidades de ejemplos con gran generosidad. Errores al escribir, errores al hablar, lo que él llamaba actos fallidos, como dejar caer una cosa, etc. Freud en ese momento ya tiene establecido su método, el método que se llamaba de la libre asociación, que corresponde a su teoría del sentido. La libre asociación era la petición al paciente que dijera lo que se le ocurriera sin presentar censura de ningún tipo, es decir, ni estética, no callarlo porque parece muy feo, obsceno o vulgar decirlo, ni moral, porque le parece mal hecho, ni lógico, porque le parece disparatado. La libre asociación está fundada es en la idea de que esas asociaciones tenían vínculos de sentido inesperado para el mismo que hablaba con sus preocupaciones fundamentales y con lo esencial del material. Aplica así el método, por ejemplo. Va con un amigo en un ferrocarril. El amigo sabe cuáles son las preocupaciones de Freud con relación al psicoanálisis y las teorías de este con relación a los olvidos. El amigo va a pronunciar un verso en latín. Es una palabra muy conocida para él, y el verso también. Freud le propone que ensaye el mecanismo de la asociación, que comience más o menos así. ¿Qué se le ocurre con ad liqua? Líquido a agua, sí, pero hay que seguir. ¿Qué más asocia con agua? Asocia unas inundaciones recientes que se habían llevado una casa con unas familias. ¿Qué más asocia? Y entonces asocia licuar, el milagro de San Genaro, cuya sangre se licúa todos los años y si no se licúa va a pasar por una cosa horrible. El amigo le cuenta esta historia a Freud y él va tejiendo hasta que va descubriendo qué era la cosa del olvido. La ad liqua, que no quería pensar y por eso la reprimió, era más bien la menstruación de la dama de sus pensamientos, que si no le venía pronto iban a quedar arruinadas familias como cuando no se licúa la sangre de San Genaro. O sea que no es un azar el que no pueda responder con tanta tranquilidad porque se me olvidó, porque estaré cansado, porque sí, etc. La posición de búsqueda del sentido es lo que le permitió la búsqueda del sentido hasta el fin. Freud no se da por vencido porque no entienda un sueño. Tenía una capacidad inmensa de un trabajo que es muy difícil y necesario en el orden del pensamiento y que Descartes llamaba la suspensión del juicio. Es decir, Freud tenía una gran capacidad para oír algo o ver algo y darse cuenta que era muy significativo, pero sin precipitarse a decir qué significaba, ni a la inversa, a declarar como no entiendo, no significa nada, sino a dejar en suspenso mientras otro material permite iluminarlo. Su arte de la interpretación en la búsqueda del sentido tiene mucho que ver con esa tenacidad paciente, porque sigue buscando el sentido, pero no se precipita ni a decir que ya lo sabe, sino que va buscando más asociaciones. Esto hace parte de su estilo personal, sin lo cual no habría hecho esta obra. Ahí se estudian unas cuantas cuestiones del lenguaje, olvido de palabras extranjeras, agrafía y otras. El libro termina con un capítulo que es muy importante para esta introducción al pensamiento psicoanalítico: determinismo y fe causal. Como posición teórica se puede destacar el determinismo, pues aquí estamos ante una doctrina del determinismo psíquico. El principio que Freud trata de sustentar allí es que nada en la vida puede considerarse espontáneo, libre, no determinado. Todo está determinado, no hay conductas no determinadas. Toda posibilidad de una ciencia que tenga como objeto la conducta humana tiene que partir de esa premisa. Una ciencia, a diferencia
diferencia de una ética que vaya a determinar cuál conducta es buena o cuál es mala, una ciencia explicativa que pueda describir, esquematizar otras leyes de determinación y hacer explicación. Nadie se puede dar el lujo de hacer una ciencia de la libertad. La afirmación muy radical de Freud es la de muchos filósofos como Spinoza, Nietzsche y otros, pero en Freud tiene nuevos argumentos. No es simplemente la repetición de lo que dice Spinoza o Nietzsche, sino una nueva argumentación y una argumentación precisa y unas referencias que son nuevas, además del determinismo. El determinismo queda aceptado como una posición clave, pero ahora hay que buscar leyes, formas de determinación, procesos. Freud va a dar luego un rodeo por el humor. ¿Qué es el chiste? ¿Por qué hace reír? ¿Qué es la risa? No es nada patológico ni propio de una estructura neurótica, pero tampoco es algo voluntario. En cambio, de pronto me puede resultar un chiste. Puede ser que en la situación más solemne, allí donde es más inoportuno, tenga que tragarme el pañuelo entero para no soltar la carcajada. ¿Qué es eso? Nadie puede negar que tenga sentido, sin embargo no tiene una relación directa con la voluntad. En esa pareja pre-freudiana, intención, causa orgánica, no cabían los sueños, no cabía la histeria. Después vio que tampoco la obsesión, tampoco caben los olvidos ni los acontecimientos de la vida cotidiana. Enseguida se ve que no cabe el humor, ni el chiste, el amor, el deseo. Lo que no cabe es el hombre, entonces hay que cambiar todo el enfoque sobre el hombre. Lo que parecía un esquema del que no había manera de salir para considerar una conducta humana, se puede definir como una opción, o una conducta es intencional, en ese caso tiene propósitos, motivos y un sentido, defiende intereses, etc. O una conducta no es intencional, en ese caso debe tener causas, por ejemplo, causas orgánicas que pueden ser de muy diversa índole, mecánicas, tóxicas, hereditarias, infecciosas, pero causas orgánicas. Puede explicar, pero no se puede entender. Tiene causas, pero no tiene un sentido. Y todo el problema se reduce a esa parte. Lo que Freud fue progresivamente mostrando en la histeria, el síntoma histérico, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con lo inconsciente, la psicopatología de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, es que no se pueden pensar la conducta humana reduciendo al hombre a eso, determinación orgánica o intencionalidad. Eso era cómodo desde todos los puntos de vista ideológicos. Por ejemplo, era muy cómodo desde el punto de vista jurídico. Si la cuestión era intencional, era susceptible de aplicación de la pena, responsabilidad, culpa, dolo. Desde el punto de vista religioso, se le pedía considerar una persona ética, susceptible de la misma manera del juicio moral si no era intencional. Cualquiera que fuera su conducta no era susceptible de un juicio ni de un juicio moral. Indudablemente el esquema era tan común que estaba sostenido por la necesidad de la mentalidad jurídica, ética, religiosa. Por lo demás, todo eso, no solamente la consideración de dos formas de causalidad, quedaba desafiado por un enfoque nuevo. También todas las nociones adjuntas, como el desarrollo del psicoanálisis, irá a mostrar. Las nociones de culpa, libertad, libre albedrío, mérito, castigo, pena, pecado, todo eso iría a quedar en cuestión, porque dependen de aquella consideración que escinde en lo intencional y lo determinado, orgánicamente. Lo que se estaba amenazando con ese primer paso era un conjunto inmenso, el conjunto sobre el cual estaba pensado el hombre. En la metafísica, en la doctrina jurídica, y no solamente pensado, sino tratado. Las cárceles, los códigos. Sin embargo, ese aspecto del pensamiento psicoanalítico no era fácilmente notable. Era un problema epistemológico muy complejo, un problema de teoría de la ciencia. Y es que cuando una ciencia introduce una nueva forma de causalidad, eso no se ve sino cuando la cosa está muy desarrollada.
Eso no llamó la atención y así el capítulo que señalé, determinismo y fe causal, no produjo un gran escándalo. Parecían consideraciones interesantes, curiosas, algunas de mucho alcance teórico pasaron prácticamente sin ser comprendidas. En cambio, el gran escándalo se viene a producir en otros puntos y en otros momentos, y a eso vamos. El problema teórico será tratado más adelante en una forma más amplia y más compleja, cuando tengamos nuevos elementos como la teoría del inconsciente y otros para volver al pensamiento psicoanalítico sobre la conducta humana. Otros elementos como el problema de la sexualidad fueron desde el comienzo el desarrollo del pensamiento de Freud, motivo de escándalo y en cierto modo en nuestra época siguen siendo motivo de muy ardua polémica. Hay hoy, tanto como había hace 80 y pico de años, una polémica desatada de nuevo, que en determinados momentos apenas ha menguado sobre el psicoanálisis. Si uno sigue la historia que muchos han hecho ya de la recepción del psicoanálisis en el pensamiento occidental, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay momentos de aceptación y momentos de muy aguda lucha. Ahora estamos de nuevo en momentos de lucha que son generalmente fecundos. Una polémica muy fuerte sobre el psicoanálisis y contra el psicoanálisis procede hoy una serie masiva de objeciones que tienen muy diversos orígenes. Todavía quedan muchas de las objeciones clásicas, aunque generalmente han variado en 90 años. Por ejemplo, las de género humanista. Continúa el reproche permanente a Freud de tener un pensamiento pesimista sobre la naturaleza humana, de género religioso y procedente de todas las religiones, la judaica, la cristiana, etc. Hoy hay nuevas objeciones que proceden de ciertos grupos o ciertos movimientos que suelen denominarse por generalizar libertarios, que también comprenden algunas prácticas, algunas profesiones relativamente nuevas, como los sexólogos, algunas posiciones relativamente nuevas, como los antipsiquiatras, algunas posiciones filosóficas también relativamente nuevas, como las de Deleuze, Guattari y otros. En conjunto, podemos ver hoy una gama de oposiciones al psicoanálisis, a veces muy duras y muy drásticas, que son algunas nuevas. Como están muy difundidas y el psicoanálisis no lo está tanto, me permito polemizar sobre esas objeciones. Algunas son más o menos bien hechas en el sentido de que por lo menos se detienen a meditar en los temas sobre los cuales van a objetar. Otras son objeciones de conjunto supremamente vagas o declaratorias. Declaran que el psicoanálisis es autoritario, pero no van en detalle a la cuestión, o bien que está superado. Una de las más frecuentes, antiguas y modernas, se refieren a la sexualidad. Desde que se comenzó a presentar las obras freudianas, el tema de la sexualidad en Freud resultó ser muy escandaloso. Pero tanto en las objeciones antiguas como modernas es muy frecuente que se ignore de qué se trata en la sexualidad de Freud, es decir, se opera con cierta ingenuidad. Los que hicieron la acusación de que el psicoanálisis es un pansexualismo o que Freud le da demasiada importancia al factor sexual de otros poderes económicos, etc., demuestran prácticamente que ignoran de qué se trata. Creo que lo más sano es que comencemos por pensar de nuevo cuál es el problema de la sexualidad en Freud.